Plata, representante del Ministerio de Educación de Perú, con el tema Reconceptualizando el rol del arte en la educación. ¿Aló? Hola. Buenas noches. Este febrero 2015 estuve inventando, por decirlo así, el aprendizaje de arte como una propuesta para el nuevo marco curricular, pero como bien sabemos, no se aceptaron, digamos, todos los aprendizajes para este año, solo los típicos, ¿no? Matemáticas, comunicación, ciencia, algunas partes del aprendizaje de ciudadanía, lo más conservador, por decirlo así, que sería geografía, historia, pero el arte quedó relegado y seguimos usando el DCN, bueno, lo poco que se hace en las escuelas, sigue usando el DCN, que ya ha quedado un poquito desfasado, porque si pensamos que el DCN se publicó en el 2009, lo han escrito, lo han inventado antes, ¿no? Hasta que llegó a... Porque el aprendizaje, por ejemplo, de ciudadanía para esta propuesta del marco curricular ya tenía 2 años trabajándose y luego en esta gestión no terminó siendo aprobado. Entonces no tiene rutas, pero no están en las escuelas. Entonces yo lo que le quería... que lo hemos visto toda la noche, ¿no? Que el arte está en problemas. El arte en las escuelas se practica muy poco, no de manera sistemática. Lo que se considera un currículo, que sería la secuencia de aprendizajes coherentes que tienen, ¿no? Un significado que va de acuerdo al desarrollo artístico de los niños. Bueno, eso no ocurre. Ocurren muchos eventos especiales, ocurre mucho, y lo de arte dramático parece que es lo que menos se practica. Yo pensé que era artes visuales, pero arte dramático creo que es menos que arte visual. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en 2009, si había 180 profesores, docentes que salieron para enseñar de su formación, 100 iban a música, pero no para lo que estamos tratando de recalcar, que sería la parte más creativa, inventiva, de juego, sino para las bandas o para las orquestas, y ahí nuevamente van los que mejor rinden, no van todos. Entonces el aspecto formativo de las artes es bastante emergente. Luego, corten eso a la mitad, 50 eran los profesores de danza, que probablemente también van a folclore, no van tanto a lo que sería una danza contemporánea para nada, que los chicos estén inventando. Por ejemplo, ahorita en la literatura se habla mucho de cómo las artes pueden reforzar los aprendizajes, otros aprendizajes. Entonces, por ejemplo, he estado investigando se aprende el sistema solar y luego se diseñan coreografías de acuerdo a ciertos movimientos para ahondar lo que se aprendió en la sección. Es súper interesante y yo pienso, ese aspecto de introducir las artes a la currícula, tiene el área de arte y después tiene esto otro que sería aprender por competencia y un poco extender. Y lo veo como con bastante potencial, pero requiere también mucho la preparación de los docentes o el tomar riesgos. Básicamente, si le pedimos a los alumnos tomar riesgos, los docentes tienen que tomar riesgos, ¿no? Ay, perdón. ¿Cómo se hace? Acá. No. Acá. Ah, acá. ¿Cómo lo hago? Acá. Ah, ya. No, el segundo. No. Entonces, básicamente, como poco ahí, realmente hay que traer la educación artística al siglo XXI. Está totalmente desfasado de lo que están los otros aprendizajes, pero con creces, no un poquito, sino muchísimo. Hay que visibilizar la importancia que pueden tener las artes, como estoy mencionando, para
en la educación para el desarrollo de los estudiantes, contextualizar las pedagogías, no tomar nomás simplemente todo lo que uno lee, porque si no uno no lo puede aplicar o no aplica el contexto de la escuela. Simplemente hay que adaptar mucho, hay que incorporar prácticas innovadoras, tanto en nuestra práctica didáctica como también si los docentes son artistas, ¿no? Traer eso a las aulas, que hace que los docentes sean más creativos. Y eso del error y tomar riesgos lo hacen de manera más natural. Y fomentar relaciones y nuevos hábitos de mente, lo llamo. Después les voy a contar de 2 opciones que hay ahora. Y todo esto es para que los estudiantes puedan desarrollar criterio propio y autonomía. Se habla mucho de autonomía, pero realmente en las artes anulan, quieren todo igual. No resaltan las voces individuales de los estudiantes. Más vale repetición, aprendizaje que no está contextualizado y termina siendo aburrido, terriblemente aburrido, porque multiplica mucho tener las voces de todos los estudiantes. Y siempre digo que tiene que empezar con cada docente. Ya sabemos que el Ministerio de Educación es bastante vertical, le demora muchísimo tomar y hacer los cambios. Y bueno, uno tiene los chicos que vienen delante suyo y tiene que hacer algo. Los niños van en la escolaridad, ¿cuántos años? 11, 12. A partir de los 6 años en EBR hasta los 16. Pero son 11 años. 11 años. Bueno, tenemos que darles lo mejor de nosotros. Son 11 años en los que están en su momento máximo de desarrollo, donde realmente tienen como que estirar el conocimiento, estirar y conocer esas posibilidades de expresión, de comunicación, de participación. Hablamos de convivencia, de tolerancia. ¿Dónde se aprende? Se tiene que aprender en las escuelas. Y entonces hay que también modelar. Nosotros como docentes tenemos ese rol importante de modelar. Bueno, y para cualquier cambio hay que realmente repensar la escolaridad entera y hacernos estas preguntas. ¿Qué aprenden los estudiantes? ¿Cómo lo aprenden? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? ¿Con quién? Ahora se habla mucho de todo lo que es aprendizaje colaborativo, los docentes colaborando, pero no sé si se hace mucho. Secundaria definitivamente no, pero yo esta tarde estaba en una reunión de primaria y tampoco, o sea que no sé cuándo en iniciar. ¿Y para quién y por qué? Hay un elemento crítico que tenemos que seguir. Hoy día la información está en todas partes. Realmente nosotros le hacemos daño a los chicos al no formarlos de manera crítica. Ellos tienen que poder discernir por cuenta propia lo que hay alrededor. Nosotros no vamos a estar al lado. El aprendizaje de los chicos ahora es muy diferente. Lo que llaman la clase invertida, los niños están aprendiendo más fuera de la escuela que dentro de la escuela. Y todo ese espacio fuera de la escuela, nosotros lo podemos guiar de maneras interesantes para que ellos tengan guía, pero más libertad para aprender por su cuenta. Bueno, y ellos son el centro, solo quería ponerle eso. Los estudiantes son el centro de todo nuestro interés en las escuelas. Y los estudiantes que tenemos delante, no el estudiante que inventamos o que leemos en los libros. Nosotros, nuestro compromiso es con los estudiantes de nuestras clases. Y entonces el aprendizaje se llamaba interactúa con el arte, porque realmente lo que dije antes, las relaciones, el establecer relaciones entre los estudiantes con la comunidad, el crear una comunidad creativa es muy importante en las artes. Y lo que hablabas de las artes integradas, y a mí me gusta la integración de las artes a otros aprendizajes, bien importante. Y bueno, aquí después el año pasado hubo 4 foros que los organizó Cinease que se llamaban Huellas, y al fin de estos foros hacíamos como un recuento de las preocupaciones que tenía todo el mundo y lo hacíamos a modo de estas como infografías. Y entonces ahí, para resaltar algunas cosas que son preocupaciones comunes de todos, ¿no? El proyecto de las artes y de la educación es a largo plazo, que hay que empoderar a los estudiantes, a los docentes también,
que si se preguntaban si los docentes son artistas también, cómo se planteaba las artes en las escuelas y en las comunidades, a trabajar en equipo, muy importante a sensibilizar, y ahí estamos bien mal, planificar. Así como se planifica, se evalúa, se ve el fin de una trayectoria. Eso es bien importante para poder tener una secuencia de aprendizajes, ¿no? Estar manejando la didáctica y viendo cómo van aprendiendo los estudiantes. Hay que cambiar de mentalidad, bien importante, y eso afecta a todos. Por eso la contextualización social es el docente, es la voz que puede desarrollar el docente con su director, el director con la comunidad de padres y así sucesivamente. Se menciona mucho a Finlandia, pero Finlandia, todo el sistema educativo de Finlandia está basado en la confianza, no en la desconfianza. Nosotros parecemos, los profesores hacen trampa en los exámenes. Este último han hecho un montón de trampa. Eso no es posible, es inmoral. O sea, ¿qué le piden a los alumnos? Que también hagan trampa, no sé. Eso no se debe dar, se debe multar realmente al docente que hace trampa en una examinación para calificar a mejor, a otra escala. No es posible. Bueno, este era un gráfico que tuvimos en el marco curricular, ejemplificaba de manera visual la necesidad de integrar todos los aprendizajes. Y ahí el arte ganaba mucho, porque el arte era por igual, pero después el ministro nos dijo que no somos por igual, o sea que porque no aprobó, ¿no? el desarrollo de, ahora están haciendo fascículos, creo, o revisando la ruta de aprendizaje. Le daba a Alba, si tienen interés o me escriben a mi correo, yo les puedo mandar hasta febrero lo que serían los mapas de progreso de ambas competencias, que se expresa con creatividad y percibe y aprecia, y los mapas de progreso que están en los 4 lenguajes propuestos, que eran artes visuales, música, danza y arte dramático, que sirve bastante como un apoyo y una guía, digamos, de desarrollo. Y entonces seguimos. Bastante de interés ahora es la transversalidad de ciertos temas, entre los cuales está la interacción, como yo digo, de los aprendizajes, la cultura digital, porque ahora hablan, por ejemplo, de interculturalidad digital, o del acceso en lo que llaman el sur global. Nosotros estaríamos en el sur global, bueno, estamos pésimos porque no estamos generando conocimiento en internet. Entonces es casi una situación como de colonialismo, que recibimos un montón de información de otros lugares, por eso la necesidad de adaptar, contextualizar, porque no es generado por nosotros mismos. Y a veces aplica, a veces no, a veces hay que hacer modificaciones. La perspectiva intercultural sumamente importante para poder realmente aprender desde muy jóvenes a participar de la convivencia, a ser tolerantes y ver el mundo grande. El mundo está bien grande ahora. Ahora el acceso a la información es mucho más fácil de lo que era hace un montón de tiempo. O sea que es una obligación que tenemos con los niños jóvenes de ver la mirada para que ellos realmente sientan que están en un mundo en el que pueden contribuir algo, porque esa es toda la idea de participar y de ser responsables. Es de acción, no es de una actitud pasiva, es de un aprendizaje activo y de una participación activa como ciudadanos en cada uno en su contexto, en su comunidad. El patrimonio cultural es obligación de todos. Nuevamente, no va un estudiante en secundaria, ya tiene que haber tenido internalizado la responsabilidad que tiene como ciudadano con el patrimonio cultural. El suyo propio, el de su región, el más extendido, el del mundo. Ahora que vemos estas imágenes horribles de cómo han explotado Nimrud, ¿no vieron en Facebook? Horrible. Bueno, así pueden desaparecer las cosas. Y también otra preocupación de todos ahora es el desarrollo sostenible.
Y entonces ahí me quiero parar un poquito, porque una vez un profesor de Cajamarca me dijo, ¿por qué el arte no tiene nada que ver con el clima? ¿Por qué no hace? El arte tiene que ver con todo esto, entonces tiene que aterrizar a la realidad que tenemos en nuestro contexto. Y esa es nuestra responsabilidad, jalarlo a que sea practicado, que esté presente donde estamos. Si tenemos materiales, si no tenemos, no importa, porque la expresión humana, como decías, igual va a comunicar, igual va a estar presente con las manifestaciones y con las expresiones de los estudiantes. Y entonces este gráfico muestra la idea de como del yin y el yang, de la sinergia que hay entre estas dos competencias. Una es de acción, de hacer, que es la de se expresa con creatividad, y la otra es percibe y aprecia, que sería la más académica, por decirlo así, pero en un aprendizaje de calidad ambas se usa uno para entender la otra y así, constantemente están yendo de un lado al otro. Entonces voy a usar unas imágenes del aprendizaje, pero después algunas preocupaciones, y voy a correr un poco porque creo que puse mucha información. Bueno, entonces lo importante, se habla mucho de creatividad, pero lo que hay que aterrizarlo es al pensamiento creativo, porque eso se aprende. Y entonces para cultivar el pensamiento creativo en nuestros estudiantes tenemos que hacernos preguntas. Y en realidad ese es un muy buen camino en la educación, es tener más preguntas que respuestas y estar constantemente cuestionando. Y entonces el pensamiento creativo se define como el pensamiento que permite a los estudiantes aplicar su imaginación para generar ideas. Eso es muy importante en arte, que normalmente de lo que escucho la gente cree que uno no genera ideas, uno solo se expresa. Y que uno no evalúa el aprendizaje porque ¿qué quieren? Que te dé mi corazón. Uno sí evalúa, porque uno evalúa la trayectoria de lo que se está enseñando. Y, claro, del proceso, eso es lo que es, lo importante es el proceso. Hacer conocimiento. ¿Sí? Claro. Bueno, hay que hacer preguntas, hipótesis, experimentando con alternativas y evaluar sus propias ideas y las de sus compañeros, productos finales también y procesos. Y entonces aquí estas es las capacidades que hemos, pero muy cercanas. En el fondo, por más que cambien, Ana Mae Barbosa tenía 3 competencias, porque separaba, contextualizar en otra competencia separada. Pero ahora en el fondo lo que queremos es conectar. En Estados Unidos, que mencionabas, antes era contextualizar, ahora es conectar. Si el alumno no conecta, no hay contextualización posible. No hay manera de poder extender las relaciones. Entonces el conectar, el hacer, bien importante. Y entonces estas son las 3 capacidades: comunica ideas y sentimientos, y siempre es a través de los trabajos que hace. Utiliza técnicas y procesos, pero como parte de esa comunicación. No es solo lo que llaman manualidades, sería solo hacer un trabajo sin que esté conectado a o sentimientos o la generación de ideas o el contextualizarlo con otros aprendizajes, por ejemplo, que es algo que me interesa a mí. Y también yo pienso que la parte de exploración y experimentación define con creces un programa de calidad. Si uno no le permite a los niños explorar, no aprende por su cuenta y van a repetir lo que uno quiere. Ellos tienen que aprender de manera independiente y lo hacen probando, y como ¿no? Se prueba y hay errores que rinden y hay otros errores que no rinden y uno descarta, pero ese criterio que ellos desarrollan es bien importante que lo tengan por cuenta propia. Este es unos estudiantes míos que hicieron, nos divertimos mucho, era una presentación donde combinamos todas las artes, y en estábamos imitando un poco a un grupo que usa material de reciclado, usa basureros estos son los basureros de plástico, usa tubos de PVC para hacer sonido, combina, y no muy divertido.
Bueno, esta es una propuesta de cómo se vería el proceso creativo en una clase que no voy a ahondar, simplemente les pongo que al centro de todo, cuando dicen no se evalúa, está la retroalimentación y la reflexión que uno ayuda a que los alumnos tengan o que estamos propiciando que ellos, entre ellos, se desarrolle un diálogo que les permita poder tener ese criterio como para poder hacer los ajustes, para poder hacer, ¿no? Porque es bien urgente, digamos, en el proceso creativo. Y esta era una foto de una artista que usó la obra de Emily Dickinson, pero la quería poner también como una manera de ver cómo las artes tienen muchas posibilidades ahora, y no se solo puede hablar de artes visuales, hay muchos proyectos que involucran todo. Y entonces aquí algunas ideas de cómo se integran las artes a otros aprendizajes. Se elabora más el significado de eso que se está aprendiendo de maneras no verbales, por ejemplo, y otras veces de maneras verbales para poder, porque uno retiene la información de otra manera, si es que, y está comprobado con estudios que ayuda muchísimo a ahondar el aprendizaje que se tiene cuando, por ejemplo, como mencioné antes, se bailan los planetas y se desarrolla, ¿no?, una coreografía que tiene que ver con lo que han aprendido, o sea, no es simplemente una expresión libre, ahí sí hay un programa que tiene que seguir ciertos movimientos. Sí, la actuación, por ejemplo, y al fin les vamos a mostrar unos cuadros que están como actuados, que lo llaman tableau vivant, y que se hace mucho ahora. Y hay una profesora aquí en Lima que me pasó su... Y bueno, de esto les quería hablar porque estos son estudios recientes de la Universidad de Stanford, donde menciona esta señora Carol Dweck, ¿no?, de dos modelos de hábitos de mente, y el tradicional y antiguo sería el fijo, el hablar del alumno como talentoso, y que el alumno se lo crea más que todo, porque eso crea una rigidez en su manera de aprender. Y entonces, como al comiencito hablábamos del pensamiento creativo que se aprende, es bien importante ese factor. Y el otro, el que está relacionado a lo que sería, ¿no?, el ser innovador, el espíritu innovador, tiene que ver con la flexibilidad de la mente, que curiosamente es también una de las definiciones de talento, pero de otra, ¿no? Alguien que es muy talentoso es porque tiene flexibilidad de dibujar lo que está viendo y no lo que el cerebro le dice que es lo que es ese objeto que tiene delante. Y entonces tiene que ver con flexibilidad el talento, pero no cuando uno se cree, por decirlo así, superior, porque también viene con eso, el creerse que no está en el concurso a la par de otros, sino que merece, ¿no? Y entonces esos alumnos muchas veces no rinden cuando no siguen probando la resiliencia necesaria para todos esos errores y todos esos cambios, no la tienen. Y esto es como se vería en una infografía, todos, está en inglés, pero después tengo escrito, pero aquí les puedo decir, hay que ser resiliente, hay que ser reflexivo, empático, hay que ser gran observador, crear conexiones, hay que buscar problemas para poder resolver, hay que saber investigar, tanto para el docente como para los estudiantes. El modelar estas prácticas de investigación son muy importantes. Y creadores, porque todo esto tiene que ver con la acción. Y aquí es todo esto en escrito, y lo que pongo al fin nomás que quería poner es que los docentes tienen que cultivar estas características también, porque son ellos los que van a modelar estos hábitos nuevos que tienen que adquirir los estudiantes. Y entramos aquí a la segunda competencia, que sería la competencia percibe y aprecia, y tenemos como primer contacto, cuando estamos el percibir con sensibilidad, el prestar atención, el parar, el preguntarnos
qué sentimos, y todo esto es con entornos naturales o con manifestaciones artísticas o con los trabajos que hacen los propios chicos. Y en su momento yo había puesto el vocabulario ahí, porque es bien importante el aprender a comunicar de manera verbal, así como en el hacer, lo no verbal tiene la prioridad. Cuando uno habla de esta competencia, es importante el desarrollar vocabulario. El contextualizar y valorar, el conocer, ese es el conocer, el aprender, el investigar, el crear relaciones, muy importante. Y todo lo que le devuelve al estudiante, entonces tal vez el que es más al fin, a largo plazo, más importante es el reflexionar, para que el estudiante pueda desarrollar un criterio propio y asimilar, o no asimilar, pero ya bajo su criterio, ¿no? Y bajo su... Y entonces estas son todas las maneras en que uno desarrolla el pensamiento crítico, y lo tengo por escrito acá, que he resumido. Si quieres te puedo mandar para tus estudiantes. Entonces, ¿cómo llega uno a desarrollar más el pensamiento crítico? Yo he puesto estas 5: reflexión crítica, crear conexiones significativas, interpretar, permitir, ¿no? Interpretar más allá del aprendizaje superficial. Y ahí también quiero, cuando uno no desarrolla el aprendizaje de arte a profundidad, no llegamos a conexiones significativas, todo es bla bla, no llegamos a conectar, no llegamos, y eso hace que no sea nada a largo plazo, o sea, va a ser un aprendizaje que no va a durar en la mente de los estudiantes nada, porque no van a conectar. Cuestionar, bien importante, cuestionar la credibilidad, ser críticos, la credibilidad de las cosas que están a nuestro alrededor y de la pertinencia, si tienen que ver con nosotros o no, es bien saludable. No les va, o sí les va, o cómo pueden crear conexiones para que lo que están aprendiendo les interese. Y ser receptivos, tener mente para aceptar las perspectivas múltiples, resolver problemas que sean relevantes y complejos. Hay que sacar ese aprendizaje fuera, crear como un lazo entre la escuela y la comunidad, y que tenga que ver con la vida de los chicos, para que ellos aprendan por cuenta propia y tomar decisiones reflexivas, o sea, siempre pensando cómo le devuelve. Esto se vería, cómo sería el proceso de análisis crítico en el aula, que no voy a entrar en... Y aquí es el ejemplo, después ahora tenemos bastantes fotos. El ejemplo de unos estudiantes de secundaria en una muestra en el Centro Cultural Inca Garcilaso el año pasado, que fuimos a ver, es un Morphy Jiménez, un fotógrafo bastante bueno. Y este es el bombardeo que tenemos de información en la internet, y esta era una imagen que me pareció como una especie de túnel que usó la Telefónica, que tienen buen material. Si háganse amigos de la Telefónica en Facebook, tienen bastante lecturas, traducen bastante del inglés, entonces ya no hay ese problema de que está en un otro idioma. Y siempre le están preguntando a los chicos ahora si están preparados, como que fuera una bomba de tiempo, ¿no? Si están preparados para las redes sociales, si están preparados. Y hay escuelas que sí, esta de las clases invertidas, que aprenden bastante a través de las redes sociales. O sea, no pelean que los chicos tengan acceso a las redes sociales, al contrario, les mandan mensajes en Facebook y después entran a otro site. Hay como un diálogo continuo entre los diferentes tipos de redes sociales. Y bueno, nuevamente lo que les quería contar es que las preguntas empiezan desde inicial en adelante. O sea, son hábitos que tenemos que cultivar, hábitos que nos van a hacer seguir aprendiendo. Ese es en última instancia lo que queremos con las artes. Y aquí era el proyecto 0 de Harvard, tenía algunas que se practica mucho en las artes, en la segunda competencia, ¿no? El comparar, el conectar, el encontrar complejidad en lo que uno está viendo, observar, describir, preguntar, investigar. Todos esos son cosas que se hacen en la segunda competencia mucho.
ya tomar una perspectiva sería algo de un nivel más elevado cuando ya están reflexionando y cuando están más a profundidad en el aprendizaje. Y aquí estos son unos alumnos que los llevé a una muestra de un artista que se llama Hassan Sharif, porque viví en Abu Dhabi 5 años y este señor es de Irán, pero había vivido toda su vida en Dubái. Y él todo lo que hace es para, cuando les mencionaba del medio ambiente, todo es como reciclaje, o llamar la atención a cómo abusamos de materiales y mucho proceso. Usa bastante cartón, el cartón es buenísimo para... Y aquí esta imagen me la mandó mi profesor, no era profesora, la persona que me contrató antes que me vaya a Abu Dhabi, que tiene un sentido de humor muy bueno. Y esto era como imagen transgresora, lo puse, porque en las letras chiquitas, que no me atrevía a ponerlas más grandes, decía que para Semana Santa había que celebrarla azotando a un banquero. Y decía, es lo que habría hecho Jesús. Pero lo había puesto en letras bien grandes arriba y abajo y no había duda del mensaje. Y eso es lo que se llama cultura visual. Digamos, hay maneras en que estas imágenes condicionan nuestras respuestas, porque ¿no? están totalmente proponiéndonos cosas que son transgresoras. También puse, este es un artista de mi generación que estudió en mi misma escuela, que se llama Keith Haring, que ya murió, pero él ponía estos animalitos que hacía como unas especies de perros salchichas y se volvió parecido a lo que hace otro artista que se llama Jeff Koons, pero esto lo puse para cuestionar el pasado, porque nosotros estamos en un país en que hay mucho pasado, y yo pienso que a los niños muchas veces no se les permite estudiar el pasado de manera crítica. Y lo dejo ahí, porque el otro exponente habló que los niños trabajan y ya no quiero ahondar esa parte. Y este era un teatro portátil de un arquitecto de Irak que se llama Sam Khalid, que fue a Abu Dhabi, y lo puse para traer a mente los espacios que ahí estamos bien tristes en las escuelas. Tenemos que hacer algo para que las escuelas sean más orgánicas, más favorables a las artes, porque son cuadradas, ¿no? Y ahora este es el trabajo, para que vean, y con esto casi termino. Se llama Nighthawks y el artista se llama Edward Hopper. Y ahora esta era una competencia, porque han hablado de los juegos florales y mira qué bonito podría ser una competencia así. Ahora, el reto de los alumnos era como vivir, habitar este cuadro. Y han creado esto. Ellos hacen una representación o no sé cómo lo llamarían, una dramatización del cuadro. Estos son chicos de secundaria, la profesora se llama Chio Flores, es una trome. Y ahora a mí me gusta el de